Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta, contamos con los doctores María José Romero Rodenas, Oscar Cuartango, Hugo Barreto Gione, Mónica Palomino Rocha y Juan Pablo Capón Filas, que nos hablarán de la pospandemia y su impacto en las relaciones de trabajo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, buen día. Soy la doctora María Giaconis, integrante del Consejo Directivo de este Colegio Público de Abogados de Capital Federal, en cuya sala hoy nos reunimos. Nos ha brindado este espacio para generar un ámbito de conversación en las temáticas que nos interesan. Bueno, brevemente contarles un poquito que todo esto surge allá por mayo del año pasado, cuando realizamos una jornada presencial en este mismo Colegio Público de Abogados, con las temáticas del futuro del trabajo, que era la temática de tratamiento de la reunión anual de la OIT en el año 2019, en vísperas de su primer centenario. En ese momento tuvimos una jornada muy rica en expositores y en la experiencia compartida, donde tratamos sobre todo el tema del teletrabajo, un tema que hoy está en boga, pero que en ese momento ya se iniciaba la conversación en nuestro país. La repercusión que tuvimos en esa jornada, los alcances de la difusión, nos animaron a continuar trabajando en ese sentido, y ya en este año nos encontramos con esta inesperada pandemia que nos une globalmente en una crisis sanitaria sin precedentes, que tiene injerencia directa, por supuesto, en el mundo del trabajo y en las relaciones derivadas del ámbito laboral. Entonces surgió la inquietud con los doctores Cuartango y Capón Filas de nuevamente reunirnos en un espacio de conversación, de manera que podamos tratar esta temática ya enriquecida con los lamentables nuevos incidentes, con expositores, conocedores de la materia, académicos, que nos enriquezcan con su conocimiento y sus experiencias también internacionales, para no limitarnos solo a lo que está pasando en nuestro país, donde iniciamos un poco más tarde con la problemática. Por tanto, bueno, hemos diseñado este conversatorio, este espacio, en 3 módulos, que se brindarán en 3 miércoles consecutivos. Nos encontramos reunidos en el primer módulo, y en este caso ha sido coordinado y organizado por el equipo federal del trabajo, que muchos de ustedes conocen, un equipo muy prestigioso de académicos en la materia laboral, que han conformado el panel y se han dispuesto a enriquecernos con su conocimiento y experiencias. Dicho esto, y antes del inicio, le doy la palabra a la presidenta del equipo, la doctora Palomino Rocha. Bueno, muchas gracias. El equipo federal de trabajo, que es la red global que nuclea a jueces, abogados, sociólogos, filósofos y estudiosos de otras disciplinas, de cada una de las provincias argentinas, del Mercosur, del Caribe y de Latinoamérica, como también de Europa, para el estudio del mundo del trabajo. Las propuestas que encerraremos en esta conferencia supuestamente trascenderán las fronteras nacionales e incidirán en la aldea global. Como reiteradamente lo había dicho nuestro fundador, el maestro Rodolfo Capón Filas, que sembrando utopías cosecharemos realidades. Agradecer al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por la invitación y la participación del equipo federal en este espacio,
de reflexión, y a la doctora María José Romero Ródenas por aceptar nuestra invitación a este módulo, a este primer módulo. También a la doctora María Giaconis por su aporte y su compromiso para esta conferencia. Queremos enviarle desde acá un saludo muy especial a nuestra amiga Marta Rodríguez de Dip, miembro del equipo federal, sus hijas Leti y Diana, y a toda su familia, ante la pérdida de su esposo y padre. El doctor José Enrique Dip ha sido un reconocido abogado de resistencia chaco y un gran dirigente político comprometido con su tiempo. Además, como abogado, representó a abogados en los distintos foros y en los distintos estamentos de la abogacía. Como también nos acompañó en distintos encuentros del equipo federal que hemos realizado en el país. Un saludo muy especial para la familia y nuestro dolor porque hemos perdido un amigo. Dedicamos esta conferencia a su memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y un abrazo a la doctora Rodríguez de Dip. Bueno, antes que nada, informarles a todos que vamos a esquematizar esto de la siguiente manera. Va a hablar cada expositor y luego vamos a tener un espacio para las preguntas, para las inquietudes que ustedes vayan planteando por el chat. ¿Sí? Van a ir escribiendo en el chat, tienen los micrófonos cerrados, pero pueden ir transmitiendo sus inquietudes y necesidad de aclaraciones. Iniciamos entonces presentando a la doctora María José Romero Ródenas, que nos honra con su presencia. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene la palabra, doctora. Muy buenas tardes, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación ofrecida. Es un placer estar con todos ustedes. Es verdad que aunque hoy aquí en Albacete, en la ciudad en la que me encuentro, es la festividad, es el patrón, pues no quería dejar de cubrir este espacio y esta oportunidad que me brindan. Gracias al equipo federal del trabajo, gracias también al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y específicamente gracias a Mónica Palomino, al doctor Caponfilas. Es un placer estar con el doctor Óscar Cuartango y también participar con un amigo muy querido, Hugo Barreto, ¿no? Voy a poner el cronómetro para evitar abusar, ¿no? Abusar del tiempo que se me ofrece. En primer lugar, señalar que la crisis del COVID llega a España cuando hay nace un gobierno de coalición, Partido Socialista, Unidas Podemos. Apenas llevaba 3 meses en ejercicio, con un corto espacio de tiempo, donde apenas se vislumbraron, ¿no?, las medidas tan importantes reconocidas en materia social, como la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros, la eliminación del despido de los trabajadores por razón de enfermedad. Y llevábamos 3 meses escasos de ese gobierno social, progresista, tras un gobierno, ¿no?, más conservador. Nos amenaza una pandemia planetaria que desde luego aquí y allá ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado también nuestro futuro, ¿no? En España el estado de alarma ha sido prorrogado en 5 ocasiones, desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio. Se han publicado con el Real Decreto de hoy 16 reales decretos en materia social, económica, vinculadas a la pandemia, al COVID-19, y eso nos ha permitido abordar una serie de circunstancias que es lo que yo pretendo, unas situaciones sociales que pretendo en los minutos que me dan de participación señalarles, ¿no?, de la mejor forma posible.
Desde luego se habla mucho de la nueva normalidad, del avance a la nueva normalidad. Yo creo que más que una nueva normalidad es una rara normalidad, que no significa que se vuelva a trabajar como antes, al menos durante el periodo en el que debemos seguir viviendo, trabajando con el virus, mientras no se disponga desde luego una vacuna o una terapia de acceso universal. Y esta rara normalidad, esta nueva normalidad, desde luego nos debe de llevar a ser cautos y respetuosos con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y desde luego con las autoridades sanitarias. No podemos volver a vivir el retroceso, la gravedad de la situación humanitaria y sanitaria que ha venido caracterizando España desde el mes de marzo, el mes de abril y prácticamente todo mayo. Yo creo que la pérdida importante de una actividad económica laboral que ha generado esta grave crisis económica social ha tratado desde luego de amortiguarse con nuestra disciplina científica. Y nuestra disciplina científica, el derecho del trabajo y de la seguridad social, creo que ha ejercido un papel muy protagonista. Se ha hecho un uso intenso, se ha hecho un uso estratégico del derecho del trabajo y seguridad social sin precedentes en la gestión de otras crisis. Me refiero a la crisis económica del año 2008. Desde luego, nuestra disciplina, la importancia del derecho del trabajo y la seguridad social, no se ha comportado, como ha señalado María Emilia Casas, como un derecho de la emergencia, caracterizado por introducción de nuevas técnicas frente a una situación de crisis con efectos claros de reducción de los derechos de los trabajadores para salvar a la empresa. Esa ha sido la metodología de salida de la crisis del 2008. Ahora el derecho del trabajo y la seguridad social ha desarrollado pues esta inédita emergencia sanitaria, planetaria, a través de medidas extraordinarias para amortiguar sus efectos, desde luego, no solamente para las empresas, sino también para los trabajadores. Y esa es una de las cuestiones que han excepcionado temporalmente las condiciones y requisitos de la aplicabilidad de normas ya existentes en el Estatuto de los Trabajadores y que han creado, bueno, pues nuevas normas con igual finalidad excepcional de protección, de emergencia cotidiana y en principio de una emergencia cotidiana efímera, aunque no tanto como estamos viendo, ¿no? No se ha acabado aquí la pandemia, no se ha acabado aquí de gestionar pues una verdadera crisis sanitaria y humanitaria. Desde luego, la gestión de esta crisis nos ha diferenciado de la gestión de la crisis económica del 2008. Eso es una realidad. No ha sido un derecho de la emergencia, sino un derecho en la emergencia, con diferencias conceptuales importantes, porque en este caso el derecho del trabajo ha acompañado de fórmulas del derecho de la seguridad social y ha manifestado, vuelvo a repetir, una condición, un papel estratégico ante una magnitud social, una magnitud económica sin antes tener precedentes. ¿Cuáles han sido las medidas? Claro, en estos minutos diseñar un conjunto de medidas, voy a intentar, ¿no? Reflexionar resumidamente. Han sido medidas económicas, han sido medidas sociales, laborales, yo creo que son semejantes o muy parecidas a las de otros países europeos, incluso yo creo también que tienen elementos comunes con otros continentes, como ha señalado la Organización Internacional del Trabajo y también la Organización de Naciones Unidas, y yo creo que hay un hecho común destacable hoy por hoy. Tenemos y debemos una sensibilidad social mayor ante una crisis humanitaria de esta entidad. Y desde luego nos une además que el trabajo es el que nos permite vivir y nos ha sostenido durante la pandemia y nos debe de sostener durante la pospandemia planetaria. ¿Por qué? Porque el trabajo en la sociedad del siglo XXI es insustituible. Y no solamente que es insustituible, sino que debemos de retomar y avalar en los términos de un trabajo digno y de un trabajo decente, como muy bien ha acuñado la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, la pospandemia debe de servirnos para realzar, si cabe más, la función esencial del trabajo, para determinar la centralidad en el mantenimiento de las sociedades modernas, y yo creo que esta centralidad tiene que ir desarrollando
el Estado social, una vigorización más, si cabe, de lo público, tal y como pues, en fechas recientes se ha desarrollado en España a través de bueno, pues intentar la creación, se ha desarrollado una nueva prestación como es el ingreso mínimo vital para personas con muy pocos ingresos, ingresos mínimos vitales, con una horquilla de ingresos en función de la unidad familiar y de las carencias económicas familiares entre 460 euros y 1.000 y poco euros en función pues, del nivel de rentas. Desde luego creo que es una medida a destacar en el ordenamiento de seguridad social español porque va a permitir luchar contra la pobreza generada no solamente por la COVID, sino también una pobreza derivada de la anterior crisis económica del 2008, que los tratadistas manifiestan a una pobreza extrema de cerca de 2 millones de personas en España. Desde luego quedan importantes flecos que desarrollar en esta pospandemia. Existen trampas en el desarrollo del cuarto pilar de bienestar social, existe el desarrollo, la dignificación de las condiciones de los trabajadores en los servicios públicos, en los trabajos de cuidado, existen flecos en el desarrollo del sistema de dependencia, como hemos visto que ha salido a la luz en la gestión del COVID-19. Desde luego, el principio de ordenación de las medidas temporales extraordinarias del derecho del trabajo en la emergencia ha sido fundamentalmente, y subrayo esto, mantener el empleo a toda costa, a través de medidas públicas que eviten despidos. Para evitar el impacto negativo, desde luego, estructural sobre el empleo, se han dado cobijo, pues, medidas que quiero, bueno, pues, no abordar con toda amplitud, pero sí, al menos enunciarlas, ¿no? El trabajo, desde luego, ha de mantenerse en la fase de reapertura de la economía. Estamos en esa fase. El trabajo debe reforzarse, creo que es muy importante para los jóvenes en esta fase de pospandemia. España, les hago un paréntesis, tiene la mayor tasa de desempleo juvenil para las personas de menos de 25 años, es la más alta de la Unión Europea, algo más de un 33%, frente a otras tasas de desempleo juvenil como Italia 20%, Francia 21% o Alemania poco más de 5%, ¿no? Creo que hay que apostar por el desarrollo de políticas muy directas y muy vinculadas con el empleo juvenil. También se ha mencionado anteriormente pues, el nuevo marco normativo del teletrabajo, del trabajo remoto, del trabajo a distancia. Ha sido preferente o prioritario para mantener el trabajo durante el confinamiento, que se ha extendido hasta el límite de sus posibilidades, naturalmente, salvo en los servicios esenciales. En la pandemia hemos tenido trabajos prescindibles que se han convertido en verdaderos trabajos imprescindibles. El sector de la alimentación, de los supermercados, del transporte, etcétera. El trabajo a distancia, desde luego hay un marco en estudio, un marco normativo en estudio sobre su propia especificidad. Es difícil de desconectarse digitalmente. La regulación normativa del teletrabajo ha sido de un teletrabajo excepcional, de urgencia, de confinamiento y desde luego debe dar paso, como nos consta por el Ministerio de Trabajo, a un nuevo cambio normativo donde se permita la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, donde se permita la desconexión digital de los teletrabajos, donde se permita la regulación de las condiciones de seguridad y salud de los teletrabajadores, etcétera. Yo creo que hay un marco regulador antes del confinamiento, después del confinamiento, que debe ser separado, desde luego. Otros tipos de medidas han seguido ofreciéndose, medidas de flexibilidad interna, cuyo objetivo claramente ha sido la facilitación de su utilización por parte de las empresas para producir los ajustes temporales de sus plantillas y evitar a toda costa el despido. Se han producido suspensiones de contratos, reducciones temporales de jornada por fuerza mayor,
por causas económicas, por causas técnicas, organizativas. Es lo denominado los ERTEs, cuya vigencia temporal finaliza el día 30 de junio de este mes y bueno, pues están dando cuentas de las negociaciones aceleradas entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para llegar a un acuerdo de salida de los ERTEs más allá del 30 de junio. Es verdad que en estos momentos la medida más costosa económicamente, pero la que ha producido un escudo social respecto a la clase trabajadora, han sido los ERTEs, que han podido permitir compatibilizar bueno, pues, las prestaciones de desempleo con una situación de confinamiento, una situación excepcional de crisis económica brutal. Otros temas importantes también que hay que abordar de la pospandemia es la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, principalmente los presenciales. Y quiero recordar aquí pues, el valor del trabajo de sectores sanitarios de todas las categorías y grupos profesionales, desde las limpiadoras hasta los médicos. Han sido nuestros verdaderos héroes en un momento de dificultad donde ha sido una dificultad laboral, pero también en materia de seguridad y salud en el trabajo. También hay que seguir trabajando en las medidas que permiten evitar las irregularidades del trabajo de los inmigrantes y de los inmigrantes menores acompañados. Se les ha dado un marco normativo, desde mi punto de vista, tímido respecto a la recolocación o a la colocación en sectores necesitados en momentos estivales. Me refiero a las actividades agrícolas, a las actividades estivales, ¿no? Creo que es un dato importante. También es un dato importante que, pese a no tener España ratificado el convenio 189 de la OIT, que permite a las trabajadoras empleadas del hogar familiar reconocerles legalmente la prestación por desempleo, sí que la normativa pandemia, la normativa laboral ha permitido un subsidio extraordinario para un colectivo muy afectado por el confinamiento. Con un dato del 4 al 24 de mayo, casi 27.000 empleadas y empleados de hogar han podido cobrar este subsidio extraordinario de desempleo. Por tanto, hasta ahora, desde el 14 de marzo hasta el 21 de marzo, ¿no? Hasta que finaliza el estado de alarma, yo creo que podríamos caracterizar la situación española como que el conjunto de medidas que se han integrado en una reflexión caracterizada por una situación jurídica laboral de flexibilidad interna. Una flexibilidad interna impuesta por el Gobierno, extendiendo coberturas a colectivos, protegiendo e interpretando nuestro derecho del trabajo y seguridad social, poniendo a la persona en el eje de estas políticas de urgencia. ¿Qué ocurre a partir de ahora, tras el confinamiento? Pues yo creo que es un momento de volver al diálogo social. Es decir, es un momento de volver a una flexibilidad pactada, no una flexibilidad interna impuesta, sino una flexibilidad pactada a través de la legitimación que tiene el derecho del trabajo en nuestra Constitución, a través de la consulta, el diálogo entre la empresa y los sindicatos, o lo que es lo mismo, a través del diálogo social como un reconocimiento constitucional de nuestros artículos 6 y 7 de la Constitución. Diálogo social no solo nacional, me vais a permitir, sino también diálogo social a escala europea y también, por supuesto, supranacional. Yo creo que aquí la OIT tiene un papel muy destacado y muy importante. Y en segundo lugar, ¿cuál es mi percepción de la pospandemia en el ámbito de la Unión Europea? Pues mi apreciación es que Europa ha pasado de estar desaparecida para volver a reaparecer más tarde, cuando los estados cerraron sus fronteras, han abierto recientemente sus fronteras para el turismo, para rehabilitar un sector muy castigado que no puede perder la oportunidad estival del verano y ha vuelto, pues lógicamente, a la división entre estados ricos y pobres y obviamente estados norte y estados sur. Ha sido muy bienvenido el reglamento SURE de la Comisión Europea, que ha estado destinado a establecer un régimen europeo de reaseguro de desempleo con fondos de la Unión Europea.
Es verdad que no se han consensuado y necesitamos más mecanismos de una solidaridad europea, no la vemos. Necesitamos también pues, de una valoración estatal europea de la extraordinaria gravedad que supone la pandemia y sus consecuencias. Desde luego, estamos en un momento político trascendental de existencia y legitimidad política de una Unión Europea solidaria, una Unión Europea social. Como elementos positivos cabe destacar el SURE, la inversión que proporciona mediante subvenciones directas y sobre todo a través de la recaudación que se realiza mediante instrumentos de deuda común garantizados por la Comisión Europea. Desde luego, la forma de asignar los fondos impide resolver el gran tema, el sobreendeudamiento y desde luego la sostenibilidad de la deuda a medio plazo. España ha tenido un gasto enorme, un gasto público enorme y desde luego la falta de subvenciones o de la falta de préstamos sin tener que devolver ese dinero o intereses, pues facilitaría enormemente nuestra recuperación del Producto Interior Bruto. Hay estudios económicos que nos sitúan en una pérdida entre el 2020 y 2021, una pérdida entre el 9 y el 15% de nuestro Producto Interior Bruto. Desde luego, de ahí que el dato negativo serviría para que los fondos de la Unión Europea no sirviera para atender la nueva deuda generada por estos gastos sanitarios, estos gastos sociales o de cotizaciones a los ERTES o las medidas de inyección que se han producido, como no puede ser de otra manera, a las empresas durante el confinamiento. La nueva crítica que hay que hacer sobre la Unión Europea pues hubiera sido necesario que los Estados miembros y además los Estados miembros más afectados por la pandemia subieran unos fondos y estos fueran entregados directamente a los Estados, como sin condicionalidad para compensar el incremento de esa deuda o permitir la reactividad económica en la línea que propuso el Gobierno de España. Para finalizar últimamente, antes de ayer, bueno, pues se ha dispuesto que sí que les puedo facilitar un documento amplio de cuál es el programa de trabajo de la Unión Europea para este semestre del 2020 y para el siguiente año. Estos 3 estados que van a presidir la Unión Europea en estos 18 meses. Alemania tomará la presidencia el 1 de julio, con posterioridad el primer semestre del 2021 será Portugal y a continuación de Portugal el segundo semestre del 2029 será Eslovenia. Hay un documento muy reciente de ayer donde se establece cuáles tienen que ser las directrices que nos haga salir económicamente, socialmente más fuerte en la Unión Europea. En primer lugar, bueno, pues es consciente de la gravedad de la situación. En segundo lugar, es necesario afrontar un marco financiero plurianual que provenga para sostener a los países que más lo necesitan porque en mayor medida han sufrido la pandemia en condiciones mayores. Las 3 presidencias afirman los 5 ejes o ámbitos en los cuales la Unión Europea se han manifestado en los meses de marzo, abril y mayo, y les resumo: limitar la propagación del virus, suministrar equipos médicos y promover la investigación, son objetivos básicos, hacer frente a las consecuencias, desde luego, socioeconómicas y dar respuesta a los ciudadanos europeos bloqueados en terceros países. Tales es la actividad económica, la hoja de ruta debe retomarse gradualmente por parte de las autoridades y de las empresas para adaptar adecuadamente a esas necesidades. Debe de fomentarse, según el documento de la Unión Europea, el teletrabajo. En el lugar de trabajo deben además fomentarse, observarse, exigirse las importantes normas de seguridad y salud. Existen otras hojas de ruta. También me parece de destacar una cuestión importante,
y es que en el plano teórico las tres presidencias, Alemania, Eslovenia y Portugal, bueno, pues han hecho en este documento tan reciente, pues han hecho mención al compromiso con los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, anunciado ya en la cumbre social de la Unión Europea en mayo del 2011, bajo la presidencia europea. Yo creo que es un dato importantísimo que en este marco de pospandemia la Unión Europea vuelva a utilizar el compromiso de los principios fundamentales del pilar social europeo. No está de más aquí recordar que el pilar social europeo se reestructuraba sobre tres ejes importantísimos. En primer lugar, la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo. En segundo lugar, condiciones de trabajo justas. Y en tercer lugar, protección e inclusión social. Este documento de pospandemia de la Unión Europea también, y solamente lo voy a mencionar, no lo voy a desarrollar, hace referencia a un documento que me parece también muy importante, la Estrategia Europea para la Igualdad de Género entre el año 2021 y 2025. Desde luego, uno de los ejes fundamentales por los que la Unión Europea debe y va a trabajar durante la pospandemia es la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Por último, destacar que se incluye una amplia mención a las propuestas anunciadas. También Alemania ha tenido mucho que ver a través de proponer un importantísimo pacto de migración y asilo que acoja con agrado pues, propuestas legislativas de carácter prioritario. Uno de los temas que no ha podido ni ha solucionado ha sido el tema de la migración y el asilo. También hay otros temas como fomentar la economía circular, la sostenibilidad, la I+D, etcétera, pero no quiero tampoco abusar de mi tiempo. Ahora sí que finalizo con una cita de un escritor que a mí me gusta mucho, un escritor centroamericano, Augusto Monterroso, que escribe muchos cuentos y muy breves, ¿no?, de la literatura, y creo que hay que recordarlo ahora, ¿no? Uno de los cuentos es el siguiente: cuando despertó el dinosaurio estaba allí, ¿no? Pues que al despertar de esta pandemia no nos volvamos a encontrar con el dinosaurio de las políticas antisociales, ni nos volvamos a encontrar con el austericidio del pasado, que desde luego limita derechos fundamentales y peligra la extinción de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Hermoso el final, la referencia final y la exposición. Bueno, continuamos con nuestro invitado de Uruguay, el doctor Hugo Barreto Guione, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República, Montevideo, director del Instituto de Derecho del Trabajo y coordinador del área de Derecho Social de la Facultad de Derecho de la misma universidad, miembro del comité de redacción de la revista Derecho Laboral y miembro del equipo federal del trabajo. Tiene la palabra, doctor. Sí, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar y haber sido generosamente invitado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y naturalmente por el equipo federal del trabajo al que siempre me ha vinculado la figura de su fundador y bueno, y de Rodolfo Capón Filas, y de los compañeros que hoy siguen con esa propuesta tan iconoclasta, diríamos, en lo que es el rumbo, el ámbito de los estudios laborales. Y es un gusto también compartir con María José Romero, una queridísima amiga, de otros también queridísimos amigos como son los colegas de Castilla-La Mancha, y además María José recién nos regaló un precioso cuento de Monterroso, que se lo tiene como uno de los cuentos más breves del mundo, ¿verdad? Porque es la frase que pronunció María José y no más que eso. Bien, quiero compartir con ustedes algunas
algunos modos de cómo desde nuestro país la doctrina laboral ha encarado el estudio de la normativa, diríamos, coronavirus y del futuro del espacio que se abre a partir de la pospandemia, para concentrarme en uno de estos modos de estudio que me parece que es el que ha sido menos explorado. La doctrina uruguaya, diríamos, ha ensayado diversas formas, y creo que son bastante coincidentes con las que se han ensayado en otros países, del estudio de las novedades que desde el punto de vista del derecho al trabajo y de la seguridad social han traído las respuestas a la pandemia. Uno de ellos es la descripción y el análisis de las políticas laborales que se han implementado para mitigar los efectos más perniciosos, más perturbadores que en lo social y económico ha producido la pandemia, o sea, la reducción del tiempo de trabajo, el aumento de la precarización y de la informalización, el desempleo temporal, los desempleos o los despidos masivos. En algunos casos incluso en este tipo de enfoque se hace un esfuerzo de ejercicio comparativo con las respuestas que otros ordenamientos jurídicos de la región, por ejemplo, o de Europa, han dado desde el campo de la seguridad social, desde el campo de las formas de limitación de la terminación de trabajo, y desde el campo de los mecanismos de diálogo social que han podido ser empleados, si es que eso ha sido posible. En realidad, el uso de unas y otras medidas no es baladí, porque determina las condiciones de lo que va a ser el retorno al trabajo pleno o a la recomposición de la producción y el empleo. O sea que las medidas que hoy se adopten no son solamente medidas paliativas, sino que marcan cierto escenario futuro de la pospandemia. Y recién María José lo decía muy bien cuando decía, bueno, la pospandemia coincide con la asunción de un nuevo gobierno en España. Lo mismo ocurre en Uruguay, solo que con el detalle que el signo del gobierno o de la coalición que asumió en Uruguay es bastante distinto, lamentablemente, al que ha asumido, por lo menos desde mi punto de vista, al que ha asumido en España, pero en realidad coincide ese disparador desde el punto de vista político con la aparición de la pandemia, y por lo tanto, reitero, las medidas que tomen hoy unos y otros gobiernos, unos y otras mayorías parlamentarias, diríamos, señalan el rumbo futuro de hacia dónde se pretende que se orienten las relaciones laborales. Otra línea de estudio que se ha ensayado es identificar las carencias en la normativa de protección social de nuestro país que la pandemia deja al desnudo. Y desde este punto de vista lo que se ha señalado es, por ejemplo, y lo que ha saltado a la vista en Uruguay y creo que en muchos países, es la vulnerabilidad de los trabajadores autónomos respecto de sus ingresos y respecto de las políticas de cobertura de seguridad social. Este es un elemento que creo que ha sido destacado en los distintos foros en que se ha tratado acerca de estas, reitero, carencias que la pandemia desnuda. Otro tanto es, por ejemplo, en el caso uruguayo, la falta de garantías suficientes en lo que hace al mantenimiento del despido y el consabido despido libre, que para la mayoría de la doctrina uruguaya, pese a que algunos vamos en esto un poco contra la corriente, pero se entiende en general en el Uruguay que rige el despido libre. Y un tercer aspecto, me parece, que también es un campo de estudios dentro de este segundo enfoque, es la demanda de los actores sociales de alcanzar mayores espacios de información, de consulta y, en el mejor de los casos, de negociación de los aspectos laborales. Coincide además en el Uruguay con lo que debería haber sido o debe ser la llamada octava ronda de fijación de salarios mínimos a través de los consejos de salarios.
Un tercer enfoque es el enfoque de incorporar, y creo que María José Romero sobre el final de su intervención hacía mención a esto, de incorporar la perspectiva de la pandemia dentro del, diríamos, macro tema del futuro del trabajo, que ha ocupado a la OIT en los últimos tiempos y que ha sido, como todos ustedes saben, el leitmotiv, diríamos, de la declaración del centenario que se adoptó en junio del año pasado en la Conferencia Internacional del Trabajo. Desde este punto de vista, y en lo que es el debate nacional, pero creo que también eso es coincidente con otros espacios o en otros ordenamientos jurídicos, aparece diríamos, no tanto la novedad, pero sí, diríamos, la intensificación del trabajo a distancia o el teletrabajo, ¿verdad? O sea que la pandemia de alguna manera aceleró ciertos procesos que ya venían en ciernes en la organización del trabajo, con el consiguiente debate acerca de cómo regular, si es que hay que regular, si es que ya no están regulados en otros espacios del ordenamiento jurídico, el teletrabajo. Esto es todo un debate, francamente, que recién se inicia en el Uruguay. Y también ha reverdecido otro tema de interés, como es el de bueno, esto tiene varios nombres, pero nosotros, en nuestro país se utiliza básicamente el de renta básica universal. O sea que el teletrabajo y la renta básica universal serían dos de los instrumentos que yo entiendo que aparecen con más nitidez en lo que es el aporte que puede hacer, si es que así puede llamarse, las políticas vinculadas a la pandemia dentro del macro tema del futuro del trabajo. El cuarto enfoque, que es el que yo quiero ensayar en la mañana de hoy para el Río de la Plata y en la tarde de hoy para nuestros amigos de España, es que es la circunstancia de que la pandemia, diríamos, cuestiona algunas verdades que se encuentran naturalizadas, como que se encuentran incrustadas, diríamos, en el discurso o en la estructura del pensamiento laboralista, me parece que de una manera un tanto acrítica. Creo que tenemos una gran oportunidad ahora de revisar ciertas verdades, algunas de las cuales constituyen verdaderos revulsivos, creo yo, desde el aporte que se puede hacer desde el lado del pensamiento crítico. Este enfoque, para mí, está propuesto con mucha claridad en este manifiesto que se ha dado a conocer en los últimos tiempos de un conjunto muy importante de académicos de todo el mundo que se titula Desmercantilizar, democratizar, descontaminar. Para los colegas que integren la mañana de hoy este evento, que estén asistiendo y que no lo conozcan, yo recomiendo, diríamos fervientemente, la lectura y el análisis de este documento. Se puede ubicar fácilmente a través de cualquier buscador. Desmercantilizar, democratizar, descontaminar, que se sitúa desde mi punto de vista en el carril revisionista crítico de estas verdades consolidadas y que conviene desde mi ángulo remover. El documento arranca con una pregunta: ¿qué nos ha enseñado la crisis? Yo creo que existe un verdadero arte de preguntar, ¿no? Así como algunos autores clásicos de la literatura referían al arte de mentir, yo creo que hay también un arte de preguntar, y que uno, incluso en su actividad docente, a veces se identifica mejor al alumno más interesado como aquel que mejor pregunta y no el que mejor responde, ¿verdad? Nada sustituye entonces a una buena pregunta como para iniciar un camino reflexivo y un diálogo. Es el mejor recurso, me parece, que tenemos a disposición. Y la pregunta dispara una serie de respuestas en este documento que no son respuestas exóticas, no son respuestas rebuscadas, sino que yo creo que lo que tiene de interesante este documento es recostarse, diríamos, a ciertas verdades un tanto olvidadas y un tanto abandonadas en la práctica o en el ejercicio
del trabajo, de la dogmática laboral. Las respuestas entonces son muy cercanas, están situadas en estos tres tópicos muy conocidos de la democratización de la empresa, de considerar a que las personas no pueden ser reducidas a un recurso, que no pueden cosificarse, y que la superación de esa cosificación o de esa mercantilización del trabajo es la participación en las decisiones de las empresas, y cómo esos dos elementos, la desmercantilización del trabajo y la democratización de la empresa, operan en una especie de sinergia para actuar colectivamente y salvar al planeta del colapso climático. Así lo dice el documento que quiero comentarles. El orden, además, que establece el documento en estos tres factores, no es tampoco un orden casual, sino que responde, me parece, a un punto de vista de centrar en la persona, que trabaja. Hay en esto un eco, me parece, en Amartya Sen, hay un eco en las ideas diríamos, no totalizadas, no finalizadas, no acabadas del trabajo decente, de no cosificar a la persona, o como diría Capón Filas, de hominizar el trabajo, en aquella palabra que él también empleaba, venida de sus maestros filósofos. Y a través entonces de la dignificación del trabajo, no solamente se desmercantiliza el trabajo, sino que se habilita la participación en las decisiones de la empresa. ¿Y cómo se constituye entonces esta sinergia? Se constituye a partir de reconocer que los trabajadores son parte constitutiva de la empresa. El manifiesto dice perfectamente que lo que ha mostrado también la pandemia, yo lo he visto en algunos colegas, en Antonio Bailos, por ejemplo, en decir que, bueno, en realidad lo que ha mostrado la pandemia es la importancia que tiene el trabajo, de ese trabajo que no está muchas veces visibilizado, de personas que en realidad trabajan en condiciones de vulnerabilidad, de informalidad, mal pagos, ¿verdad? Esas personas son las que se han mantenido trabajando, son las que se levantan cotidianamente para prestar un servicio a los demás, y son las que en el fondo permiten que otros, como yo mismo y como muchos de ustedes, podamos permanecer confinados y tengamos servicios en la puerta de los delivery, ¿verdad? Servicios en la puerta. Nos permite el cuidado personal a aquellos que se exponen, y quienes se exponen son justamente aquellos que están menos considerados en el llamado mercado de trabajo, cuyo trabajo está justamente más mercantilizado. A mí me evoca también esta partición, este quiebre entre unos trabajadores y otros, aquellas escenas de la película Metrópolis, ¿verdad? En que los trabajadores manuales, los que sufrían el mayor peso del trabajo, trabajan y viven en una especie de subsuelo, ¿verdad? Para permitir la vida, diríamos, que se da en la superficie. La sociedad le debe entonces un reconocimiento, dice el documento, a estos trabajadores, y vean lo interesante, el término que emplea, para mí es un verdadero hallazgo semántico, yo por lo menos no lo había visto antes, habla de inversores de trabajo, inversores de trabajo, inversores de salud, inversores de vida, esto como contrapunto al inversor de capital, porque en general el término de invertir se refiere al capitalismo, se refiere al que pone su capital en la empresa, pero hay quienes invierten su trabajo, invierten su salud, invierten su vida. Sin embargo, el que fija las reglas y el que persigue el objetivo fundamental, que es el de la rentabilidad, es el inversor de capital. Por esta vía, entonces, el documento de los académicos se atreve, diríamos, a revisar, a retornar al tema de la reforma de la empresa. El tema de la reforma de la empresa y de la participación de los trabajadores en la empresa había sido abandonado. Yo diría que había sido resignado. Y desde luego que se ocupa el documento de decir que cuando habla de participación de los trabajadores de la empresa, no está hablando de los comités de empresa europeos, ni siquiera está hablando de la cogestión al estilo alemán. Plantea un punto de vista crítico de estas
formulaciones, sino que está hablando de una dimensión mucho mayor, mucho más profunda, mucho más radical de la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Reitero, un punto de vista que había sido olvidado, pero más bien entiendo que había sido resignado, incluso por los actores sociales más interesados, como son los sindicatos. Desde luego que esto tiene un eco en documentos fundacionales de la OIT, porque lo vincula con la cosificación del trabajo y con el trabajo visto como mercancía, o sea, a la vez que se supera la cosificación del trabajo, se va, diríamos, hacia una participación de los trabajadores en la empresa. Y esto, la cosificación o la mercantilización del trabajo ha estado muy presente en los documentos, reitero, fundacionales de la OIT, pero también en el pensamiento crítico que tiene en el concepto de trabajo mercancía y de la alienación, nociones básicas, diríamos, de la subordinación de la persona al interés del capital. O sea, esto nos evoca mucha cosa, esto es una formulación que tiene trasfondos filosóficos, ideológicos y del pensamiento social muy profundos. Desmercantilizar entonces y democratizar a la empresa. Y el remedio que propone en este punto es discurrir por el lado de la garantía en el empleo. O sea, garantizar el empleo es la forma que encuentra de desmercantilizar el trabajo. Y eso me parece que quizás no sea la única, pero sí es un instrumento muy valioso en la medida que al garantizar el empleo se evita, diríamos, el zarandeo del trabajador y del trabajo al albur de la oferta y la demanda, que en eso consiste justamente considerar al trabajo como una mercancía. Y finalmente, por este doble juego de la desmercantilización y de la democratización de la empresa, se ingresa al último tramo, al último paso, que es la descontaminación. O sea, el Estado, dice el documento, el Estado, cuando deba recurrir al salvataje o a la ayuda de las empresas en esta situación de crisis, debe a su vez no hacerlo de manera incondicionada, como se dice que se hizo en la salida de la crisis del 2008, sino a través de imponer o exigir más bien cambios en la orientación estratégica de las empresas intervenidas, modificando los procesos productivos, aquellos procesos productivos que perjudiquen el medio ambiente. Desmercantilizar entonces y democratizar y descontaminar el ambiente son estos tres tópicos de larga procedencia que se rescatan, algunos de ellos del olvido, que me parece que replantea de manera extremadamente interesante una especie de nuevo escenario civilizatorio, diría yo, con centro en la persona y fuertemente crítico con lo que llamábamos normalidad, conjugando postulados, diríamos, de la revuelta social del pasado y de distintas épocas. Tres señalamientos finales, entonces, respecto de este enfoque con base en el documento que vengo comentando. Los estudios laboralistas abandonaron, olvidaron, resignaron la temática de la democratización de la empresa, y esta idea de volver a la democratización de la empresa creo que avanza sobre los conceptos más corrientes, como son importantes sin duda, pero vistos desde el lado de la democratización de la empresa, conceptos insuficientes que hasta ahora venimos manejando, como es el del trabajo decente y de las empresas sostenibles. Creo que esta vuelta a la democratización de la empresa complementa, o más bien completa estos avances civilizatorios que se venían registrando en la Organización Internacional del Trabajo a través de estas conceptualizaciones de la sostenibilidad o de la sustentabilidad de las empresas y del trabajo decente. El segundo punto, el de la desmercantilización, al vincularlo con la garantía en el empleo, reitero, es una forma de desvincular el trabajo de la persona, y por lo tanto de la persona, porque es
claramente indisociable de la oferta y de la demanda en el mercado de trabajo. Y el tercer punto, el cuidado del ambiente, tiene entonces en el documento una racionalidad basada en determinaciones laborales. Esto para mí es muy importante, porque ubica el problema del cuidado del ambiente dentro del ámbito, dentro del escenario del mundo del trabajo, y no fuera del mundo del trabajo. Esto es radicalmente importante, y creo que puede disparar estudios y enfoques muy interesantes. Quiero terminar, estoy pasado 2 minutos, me disculpa la colega que está haciendo la coordinación, pero quiero terminar con una lectura textual de la parte final del documento. Dice, el Estado, más allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales, debe imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de las empresas, porque las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán, sin lugar a dudas, las que cuenten con gobiernos democráticos. Gobiernos democráticos en las empresas. Aquellas en que tanto inversores de capital como inversores de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica. A mí este documento, francamente, les tengo que decir con absoluta claridad y de manera un tanto coloquial, si me disculpan, casi que me despierta de la siesta, ¿verdad? Es como un sacudón, ¿eh? Es como decir, bueno, estaba el tema de la democratización de la empresa, ¿por qué lo abandonamos? Somos todos responsables de haber abandonado este tema. La solución entonces al tema ambiental como último colofón de los 3 pasos estos o de los 3 factores de la pospandemia está entonces en la democratización de la empresa y en la humanización del trabajo, parece decir como mensaje final el documento de los expertos. Una visión sin duda que nos sacude, reitero, y nos obliga a seguir trabajando en estos temas, quizá con mucha mayor profundidad y compromiso. Gracias. Muchas gracias, doctor Barreto Guione. Le pido, por favor, que reitere la cita bibliográfica que me están reclamando porque ha causado mucho interés su explicación. Es un documento suscrito por unos 3.000, creo, académicos de más de 300 universidades de todo el mundo, que se llama, lo pueden buscar en Google, democratizar, desmercantilizar, descontaminar. Desmercantilizar, y descontaminar. Se puede buscar así en Google, se ubica muy fácilmente, hay un sitio oficial en varios idiomas, se ubica muy fácilmente. Le agradezco muchísimo, doctor. Bueno, continuamos ahora con el bloque argentino. Voy a presentar al doctor Oscar Cuartango, abogado especializado en Derecho del Trabajo. ¿Se me escucha bien? Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de Nación en 2002, subsecretario de Jefatura de Gabinete del Ministerio de Trabajo de Nación en 2002 a 2003, ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, consultor externo de la OIT, autor de numerosas obras jurídicas, expositor en congresos y jornadas de Derecho del Trabajo, miembro del equipo federal del trabajo y destinatario de mi mayor admiración y afecto. Tiene la palabra, doctor. Bueno, buenos días a todos. En primer término, deseo adherir al conceptuoso y merecido homenaje que le ha hecho la presidenta del Colegio de Abogados a mi amigo Argeli, y que es esposo de también mi amiga Martita Rodríguez Díaz, y a la cual mando un fuerte abrazo virtual y un beso grande por esa Martita. El tema me toca a mí proseguir luego de las brillantes disertaciones de Doctor Cuartango, colega. Sí. Cuartango, disculpe, lo molesto. Sí. Está saliendo entrecortado. Vamos a probar si da de baja el video.
cierra el video para que me devuelva el ancho de banda. Con esa prueba creo que vamos a andar bien. ¿Con el video? Sí, apaga el video solamente para devolver el ancho de banda y recuperar. A ver, y le habilito el micrófono. Habilite el micrófono usted desde su lado. Ahí, a ver si recuperamos. Habilítelo nuevamente. Ahí está, a ver. Bueno, digo que es una responsabilidad hablar detrás de Hugo Barreto Guione y de la colega española, pero como decía Ortega y Gasset en el Teatro Argentino, la incidencia de los avances tecnológicos en el mundo del trabajo. Pero es necesario advertir que ya en el año 2015, en su encíclica Laudato Si, Francisco, nuestro Papa, ese sacerdote jesuita del fin del mundo, como se autodefinió en su primera aparición papal en la Plaza San Pedro, enfocó el tema sin limitarse a un ecologismo abstracto ni fundamentalista, que también tiene un poco que ver con lo que dijo Barreto Guione, sino que específicamente haciendo puntual referencia a los excluidos y diciendo textualmente: hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, y es cuidar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. En cualquier planteo sobre la ecología integral no se puede excluir al ser humano, y ello es necesario incorporar el trabajo sabiamente desarrollado por Juan Pablo II en Labor en Excelsis. El hombre es el autor, el centro y el fin de la vida económica al trabajo por parte de todos. La OIT, en el año 2017, con miras a su primer centenario, 2019, constituyó una comisión para analizar el futuro del trabajo. Y trató en la conferencia del año pasado estos temas centrales, como también lo dijo Hugo Barreto. Y atravesó el estudio por la renta básica universal, la reducción de la jornada de trabajo, la reducción de la semana de trabajo y la laboralización o la regularización del trabajo no registrado y la eliminación de la precarización laboral. Todo este planteo que se desarrolló el año pasado fue acelerado, exacerbado y también un poco dejado de lado como consecuencia de la pandemia. Este año no se celebró la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo. Y para que tengan una idea de la magnitud del tema por el cual no se celebró, es bueno de puntualizar que no se celebró en dos ocasiones. Este año y luego en la Segunda Guerra Mundial. Después, todos los años se celebró la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros creemos que el mundo del trabajo argentino afronta un doble desafío. Una crisis económico-sociolaboral que hereda del gobierno anterior y una inédita situación de pandemia del coronavirus. Alberto Fernández, nuestro presidente, restableció el rango ministerial del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. Acertadamente y antes del tema de la pandemia, porque había sido
degradado al rango de secretaría por la anterior gestión, presente con una visión humanista, que incluso se corresponde con la homilía pascual que hizo Francisco. La Argentina pre-pandemia tenía una economía comprometida y una situación sociolaboral frágil por el estado de la deuda, la caída de la actividad económica, una inflación superior al 50%, lo que constituía un cóctel macroeconómico explosivo. Nuestro país, en el gobierno anterior, estuvo dentro de los 4 primeros en materia de desocupación y pérdida de derechos laborales. Ahora está dentro de los 10 primeros países que mejor se posicionan frente a la pandemia y a la protección del trabajo. Porque que no cabe duda es de que hay vida después de la pandemia, aun cuando no se sepa cómo termina esta ni cuáles van a ser sus plazos de duración. Lo que sí es cierto es que el teletrabajo es una de las principales herramientas que se han establecido y se han detonado como consecuencia de la pandemia en Argentina, y yo diría que en el mundo entero. El teletrabajo nos permitió, por un lado, visorar que hay una brecha tecnológica, porque al retirarse la incorporación de la propuesta de equiparación informática que se había comenzado a realizar en los gobiernos anteriores al de Cambiemos, se pronunció una brecha tecnológica por la falta de insumos para la informatización de determinados sectores más humildes. Sobre el teletrabajo, corresponde advertir que debe ser legislado sin titubeos y sin demora, porque debemos prepararnos para una embestida en la cual los capitales concentrados están apostando a una precarización del trabajo y a una digamos, a un emprendedurismo o a un cuentapropismo ficticio, que lo denominaron, por ejemplo, en un artículo de La Nación como freelance, y que no es muy difícil de comprar por la clase media argentina. Entonces, el teletrabajo, que tiene más de 10 proyectos en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, debe partir de cursos de acción preventiva. Deben regular prohibiendo la transnacionalización para evitar la contratación en otros países, como el caso de los call centers. No me olvido que hace muchos años las empresas inglesas llevaban su contabilidad en la India porque les resultaba más barato y porque les daba la diferencia horaria, les calzaba justa. Tiene que haber una relación de dependencia y una aplicación de la normativa laboral general, evitando el fraude, la meritocracia, el emprendedurismo y, como dije, la figura del freelance. Debe ser voluntario, es decir, que no se puede obligar al trabajador a hacer teletrabajo, sino que es un trabajador que trabaja con una herramienta, que es el teletrabajo, y debe ser voluntaria su aceptación. Se discute si debe ser voluntaria la aceptación del trabajador y debe ser revertida, reversible. Yo creo que sí, que debe ser reversible.
Y también se discute si debe corresponder o no esa reversibilidad y esa voluntariedad al empleador también. Pero eso es un tema menor, porque cuando están en juego la relación de dependencia y la aplicación de la normativa laboral general por los principios generales del derecho y por el ius variandi, se encuentran soluciones adecuadas a estas situaciones. Debe ser voluntariamente presencial para impedir el individualismo excesivo que fomenta la soledad en la casa. Atraviesa el problema de género, porque la mujer en la casa es mucho más exigida que el hombre en los quehaceres domésticos y en el cuidado de los hijos. Y además tiene que ser con las herramientas informáticas y la conectividad a cargo del empleador. La sindicalización no debe ser llevada a cabo por trabajadores que hagan teletrabajo, sino que debe ser llevada a cabo por trabajadores por rama o actividad, porque el teletrabajo no es una modalidad de rama o actividad, sino que es una herramienta que puede ser aplicada a distintas ramas y a distintas actividades. Los sindicatos sospechan y temen por el teletrabajo y están muy prevenidos. Prevención y sospechas que son relativamente justificadas, pero que yo creo que el teletrabajo, como todos los avances tecnológicos, es irreversible, y lo que se debe hacer es controlar que el mismo no sea perjudicial para los trabajadores. El derecho a la desconexión es uno de los temas que se están en boga en el tema del trabajo, del teletrabajo, y se avanza en la comisión en la elaboración de un proyecto único, y consultados sindicalistas, empresarios y especialistas laborales parecen no surgir diferencias sustantivas o importantes, o hasta por lo menos hasta el momento. No obstante, existen debates disímiles, como el emprendedurismo, la meritocracia, el freelance, y que el artículo fue de Marisa Herrera en La Nación el 10 de junio de este año. Y la relación del trabajo y la aplicación de las normas de trabajo que nosotros postulamos coincidimos con los proyectos, y en el otro extremo está la colectivización de las formas, de las plataformas. Y es una hipótesis de Ekaix Cancela, que supongo que por el nombre debe ser vasco. Y hay otro artículo que establece que son los trabajadores ultravigilados y controlados. Will Douglas, con una traducción de Ana Militovic en Technology Review, se refiere a la tecnología para el monitoreo de los empleados, y realmente lo que describen es aterrador. Para concluir, yo quiero hacer referencia a mis tres maestros en el mundo del trabajo, no en el derecho del trabajo. Julio Bodio, gramsciano y agnóstico; Capón Filas, católico practicante y demócrata cristiano; y Julio Nefa, peronista. Pero no obstante sus distintas vertientes ideológicas, coinciden en la humanización del trabajo y en el rol central que el ser humano tiene que jugar en ello, con lo cual también coincido con el documento que relató, reseñó y comentó Hugo Barreto. Esperamos que en la pospandemia prevalezca la visión humanista de mis tres referentes, de la OIT y del Papa Francisco, por sobre la visión economicista del capital transnacional concentrado, y que no nos encontremos con un
rinoceronte, como en el cuento que contó la colega española. Para concluir, hago una referencia a un autor argentino que es Scalabrini Ortiz, Raúl Scalabrini Ortiz, el autor del Hombre que está solo y espera, que dice que si no se legisla explícitamente para los débiles, se está legislando explícitamente para los poderosos. Y entonces el rinoceronte estará esperándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cacho. Excelente. Como habrán notado muchos, tuvimos algún problema de entrecortado en la conexión al inicio, por eso he apagado la cámara y muchos de ustedes también, y se los agradezco. Bueno, vaya la explicación por el motivo. Continuamos con la doctora Mónica Palomino Rocha, que es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional del Litoral, miembro honorario del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, conjuez de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, presidenta del Equipo Federal del Trabajo, secretaria académica de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, hermana alfarera del Equipo Federal del Trabajo, y además de todo eso se toma el tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Tiene la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Bien. Doctores, disculpen un segundo. Si quieren activar las cámaras, probamos si mejoró el sistema, ¿sí? Sí. Puede continuar, doctora. Gracias. Bien, bueno, el bloque argentino, como decía, está constituido por el doctor Cuartango, de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Caponfila, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y quien les habla, que le habla desde Salta. Así que, como podrán observar, el equipo federal es bastante federal. Para no agobiarlo a los participantes, he preparado un extenso trabajo, pero lo voy a publicar en el blog para que tengan, del equipo federal, para que tengan todos ustedes acceso al mismo. Y brevemente voy a tratar de hacer una síntesis para continuar estas reflexiones. Respecto de la pandemia, creo que habría que dividirlo en prepandemia, durante la pandemia y la pospandemia en el impacto de las relaciones de trabajo, para poder tener una interpretación real de lo que va a ser la pospandemia, por lo menos en la Argentina y en Latinoamérica. En el caso argentino, no nos olvidemos que veníamos de 4 años de gobierno que había implementado unas recomendaciones de austeridad y una situación económica inflacionaria que redujo notablemente el salario. Como decía el doctor Cuartango, inclusive ministerios como de Trabajo y de Salud fueron reducidos a secretarías. Tanto es así que Naciones Unidas, Juan Manuel. Tanto es así que Naciones Unidas emitió un fuerte mensaje en el año 2018 informándole al gobierno argentino que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas advierte al gobierno sobre la aplicación de recomendaciones de austeridad. La advertencia se originó en la presentación de un informe donde se reconoció la crisis de la República Argentina y por el peso de la deuda y por la paupérrima situación de los trabajadores, y en particular de ciertos sectores de personas y de grupos que estaban desfavorecidos como consecuencia de la inflación y las medidas de austeridad. Y la otra preocupación
también señalaba el comité es la desproporcionada medida de austeridad que planteaba la adopción de cualquier otra política para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Deben ser consultadas, señalaba el comité, a las poblaciones afectadas y debían estar sujetas a un examen independiente para poder tener mantenimiento y vigor. En ese escenario de situación económica y de grave crisis de la Argentina, sumado al peso de la deuda externa en que generó una crisis económica similar a la de Grecia, nos encuentra en el mes de diciembre de 2019 con un nuevo gobierno. El nuevo gobierno que asume, el nuevo gobierno constitucional que asume, dicta la emergencia económica, social, política, etc. O sea que nosotros, antes de la declaración de pandemia que ocurre el 12 de marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud, ya la Argentina estaba en una situación de grave crisis económica, social y política. E inclusive respecto a las suspensiones y a los despidos, ya existía la prohibición de tal situación. Al declararse la pandemia, por supuesto, se alteraron la vida de los argentinos, la vida en relación y mucho más las consecuencias en su trabajo. Nuevas formas de trabajo, suspensión inclusive a personas de más de 60 años o discapacitados, y una serie de situaciones que se reglamentaron a través de decretos de necesidad y urgencia, que son normas de excepción, que restringieron las libertades y los derechos de los argentinos en consonancia de la protección de la salud y de la vida de las personas. En esa situación también se dictaron decretos de protección del empleo, ayudas a las pymes y algunas empresas que no eran pymes, sino que eran mayores, y algunas medidas que se han dictado similares a las que ha dicho ya María José en Europa y en España. Dos temas que nosotros hemos abordado desde el equipo federal es la asignación universal, el salario universal, que ya hace más de 30 años Rodolfo Caponfila escribió un libro denominado Atención al sector informal de la economía, donde señalaba la necesidad de colaboración a este sector. En la pandemia, cuando se dictó el decreto autorizando al cobro del IFE, que sería la ayuda de emergencia a las familias, se inscribieron 12 millones de personas, lo que denota la necesidad de un sector importante de la sociedad argentina que no estaba ni siquiera registrada. De esos 12 millones, bueno, 9 millones fueron los que le fue otorgado el beneficio y 3 millones de personas estuvieron en observación por alguna circunstancia de carácter administrativa. Eso nos lleva a comparar que, por supuesto, nuestro país no puede dar la misma respuesta que Europa, porque la capacidad económica que tienen los países desarrollados no es la misma que la Argentina y que los países latinoamericanos. Tampoco los aportes económicos que pudieran haberse recibido. Sin embargo, las medidas han podido ser dictadas similares, no en cuanto a su monto, pero sí en cuanto
a su eficacia. Y el otro tema de que también hemos debatido desde el equipo federal de trabajo es la deuda externa. En el año 1995, con motivo de nuestro Congreso Nacional, nuestro segundo Congreso Nacional en la ciudad de Córdoba, en una mesa de debate de un panel se trató el tema del pago a la deuda externa. Allí se trabajó sobre un documento que había efectuado la Iglesia Católica Argentina en momentos en que el gobierno de la década del 90 abonó la deuda y quería ingresar a sumas exorbitantes como lo que ya nos ocurrió en años pasados. Y bien, las conclusiones que se generaron, se determinaron que no es posible pagar la deuda externa con el hambre y la necesidad del pueblo. Esa es la posición del equipo federal y esa es la posición que, bueno, yo hice en mi trabajo y a la cual llegamos en esas conclusiones. El otro tema que resulta importante atender en la pandemia han sido los servicios esenciales. Los servicios esenciales, que ahora son héroes de la pandemia, pero en realidad son héroes siempre. Entonces, desde el equipo federal, y creo que nosotros debemos considerar que deben tener un reconocimiento especial en la post-pandemia cuando se analicen sus condiciones de trabajo y sus condiciones de salario. Para ser más breve, quiero aclarar que como se señaló en el tema del documento de futuro de trabajo que se analizó en el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, y donde también estuvimos realizando nosotros desde el equipo federal con el Colegio Público de Abogados un documento. Analizábamos el tema del futuro del trabajo, cuál será el camino del futuro del trabajo, por lo menos en la Argentina. Y creo que el camino para nosotros debe ser atender el tema de ese documento y poder señalar con el diálogo social sobre este futuro del trabajo que ha convocado la OIT, mediante más iniciativas para desarrollar una agenda entre las partes. Ahora bien, ya Naciones Unidas tiene su Agenda 2030, que abarca 3 dimensiones muy importantes de sostenibilidad económica, social y medio ambiente. En ese sentido, creo que nosotros, como argentinos, debemos trabajar para poder cumplir las metas fijadas para el 2030. ¿Cuáles son esas metas? El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, agua y saneamiento, energía, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr estos objetivos. Creo que en la post-pandemia y hasta 2030 los argentinos debemos recorrer un camino para lograr estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Palomino Rocha. Y finalizamos con un amigo, el doctor Juan Pablo Capón Filas, quien ha sido un disparador de este módulo 1, de esta idea que tuvimos de encontrarnos para conversar esta temática que nos aqueja.
tiene un extenso currículum, vamos a decir algunas cosas. Abogado, Universidad del Salvador, diploma de honor y premio Vélez Sarsfield, autor de obras jurídicas y literarias, coautor de las obras El régimen de la pequeña y mediana empresa y reformas laborales, ambos publicados por Librería Editora Platense, artículos publicados en el Digesto Práctico Derecho Colectivo del Trabajo, del cual era director Rodolfo Capón Filas, editorial La Ley en 2 tomos, en el Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo, director Julio César Simón, con la coordinación del doctor Leonardo Ambesi en 2 tomos, editorial La Ley, y en las obras del Equipo Federal del Trabajo, entre estas Trabajo y Conflicto, Bases Constitucionales de América Latina y el Caribe, Homenaje a Rodolfo Capón Filas, Cooperativas de Trabajo, entre otras. Ha publicado numerosos artículos de Derecho de Trabajo en la editorial La Ley y en eldial.com. Es miembro del Equipo Federal del Trabajo, socio honorario del Foro de Derecho del Trabajo y, agrego, autor de una novela muy buena que me ha beneficiado con su entrega y he disfrutado mucho. Así que tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. María, quiero agradecer al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por la posibilidad de estar presente hoy en esta tan importante actividad. Felicitar a los colegas que han hecho uso de la palabra, realmente excelentes exposiciones. Saludando muy especialmente a los 2 amigos de España y de Uruguay que están presentes con nosotros hoy, al doctor Oscar Cuartango y a Mónica Palomino Rocha. Quiero, en primer término, sumarme al homenaje a título personal, en memoria del doctor José Enrique Dip, y saludar a Marta, que es una gran amiga, y a toda su familia, deseando una muy pronta recuperación de una pérdida irreparable, pero la vida sigue y tenemos que seguir adelante con todo lo que podemos, como me ha pasado a mí, que perdí a mis padres muy tempranamente, y sé perfectamente lo difícil que es, pero sé también que tenemos mucho por delante, y que de algún modo los seres queridos nos acompañan en ese viaje que continuamos. Mi ponencia ha sido publicada en el blog del Equipo Federal del Trabajo, que invito a todos los asistentes a este conversatorio a visitar, y también allí están todas las referencias, entre ellas la que comentó recién el doctor Oscar Cuartango en el chat, es decir, el blog es una suerte de bolsa, de librería, de biblioteca, donde vamos a ir poniendo un montón de actividades en la idea de fomentar el desarrollo del derecho del trabajo. La ponencia se titula Postpandemia y Relaciones del Trabajo, y está fundada en la teoría sistémica del derecho social, que en vida de Rodolfo Capón Filas durante más de 40 años, él la trabajó junto con los colegas y amigos del Equipo Federal del Trabajo. La obra de Rodolfo, para que tengan una dimensión física, son más de 2,5 metros de doctrina. Es toda una biblioteca que tenemos de las obras de mi padre, es realmente enorme la cantidad de producción, pero creo que lo grande, lo extraordinario de Rodolfo, y viendo que los colegas han citado autores de literatura en sus ponencias anteriores, es lo que Ricardo Piglia, ese gran escritor argentino y un gran maestro de los escritores argentinos, decía que era lo que destacaba a un gran autor. Un gran autor se destaca no por las letras o las ideas que él ha realizado según Piglia, sino por haber creado un procedimiento, un mecanismo que permite a los nuevos autores, a los nuevos creadores, a los poetas que vendrán, a los otros, producir nueva poesía, producir nueva literatura. Y esto, decía Piglia, era lo que caracterizó, por ejemplo, al maestro Borges. Borges creó el microrrelato, y a partir del microrrelato generó la posibilidad de contar grandes historias en muy pocas palabras. Y esto realmente creo que es lo que hizo Rodolfo Capón Filas cuando elabora la teoría sistémica del derecho social. Teoría sistémica que tiene un basamento en la doctrina de Goldschmidt, en la teoría trialista del derecho, que decía que el derecho tenía una dimensión normológica, una dimensión diquelógica y una dimensión sociológica. Capón Filas le agrega la conducta transformadora, es decir, le agrega a la idea de Goldschmidt el dinamismo de la teoría de sistemas. Entonces dice, el derecho es realidad social, el derecho son valores, el derecho son normas y conductas transformadoras. 2 variables de entrada, 2 variables de salida del ordenamiento jurídico. Y esto tiene una riqueza enorme, por eso yo creo que el Equipo Federal del Trabajo se ha destacado a lo largo de toda una trayectoria de muchos años. El año que viene vamos a cumplir 45 años, ya son 2 generaciones que siguen con el Equipo Federal y esperemos que continúe, que en realidad lo que ha caracterizado es la productividad
y la creatividad de ideas y esta cuestión iconoclasta que bien destacaba Hugo Barreto, que un poco explica, yo creo, en algún sentido, por qué el equipo es tan productivo, porque nosotros tenemos la idea de ampliar la visión normativa, la visión jurídica. No puede ser la norma, es decir, si nosotros fuéramos solamente kelsenianos y estudiáramos la norma, esta conferencia sería sumamente aburrida. Hablaríamos de los decretos de necesidad de urgencia que se dictan en la emergencia, hablaríamos de por qué, por ejemplo, se dictan decretos y leyes al mismo tiempo, de estas cuestiones. Nosotros no tenemos esa visión, somos mucho más amplios en nuestro análisis, y creo que esto es lo que ha caracterizado al equipo federal. Entonces, siguiendo ese concepto de Piglia, creo que lo que caracterizó, y por eso seguimos adelante con la tarea del equipo federal, es que Rodolfo generó un mecanismo, un procedimiento que nos permite hoy ver una realidad tan enorme como la pandemia, verla desde una visión sistémica. La ponencia entonces pretende analizar la realidad social de la pandemia y de la pospandemia. Y la realidad social se expresa necesariamente en tres aspectos. Un aspecto global, es decir, cómo impactó en el mundo la pandemia, un aspecto latinoamericano y del Caribe, es decir, de nuestra región, y un aspecto nacional. En el aspecto internacional, en el aspecto global, hay dos informes que destacamos. Uno es del Banco Mundial, que dice que en todo el mundo el Producto Bruto Interno, por motivo de la pandemia, va a caer en el año 2020 un 5,2%. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, virando su tradicional esquema neoliberal que impuso medidas muy austeras en crisis en todo el mundo, que generó problemas sociales enormes, hoy tiene una visión un poco más progresista. Tal vez ha escuchado el fondo ese gran llamado del OIT en el documento Trabajar para un futuro más prometedor, donde la OIT le sugiere, tanto al Fondo Monetario como al Banco Mundial, coordinar políticas para hominizar la humanidad, para llegar a que todos los hombres tengan derecho a una garantía laboral universal, todos los hombres y mujeres del mundo puedan hominizarse a través del trabajo, puedan realizarse a través del trabajo. Entonces, en estos dos aspectos vemos que a nivel global la pandemia va a impactar enormemente en los niveles de actividad económica en todo el mundo, con ese impacto en el crecimiento de la pobreza, la marginalidad social, el desempleo, la reducción salarial. Entonces, este es un tema que nos preocupa enormemente, por eso queríamos llevar adelante esta actividad. A nivel latinoamericano, en un segundo escalón, vemos los documentos muy importantes de la CEPAL y la OIT, de la CEPAL y la FAO, que vamos a analizar brevemente. La CEPAL y la OIT se preocupan muchísimo por el trabajo infantil, algo que a nosotros realmente nos preocupa. El año pasado hicimos una gran actividad en el colegio público para la erradicación del trabajo infantil, porque la crisis económica va a llevar a que numerosos niños y niñas dejen la escolaridad e ingresen en forma temprana al trabajo informal. Porque cuando un chico de hogares humildes, de nuestros barrios populares de América Latina ingresa al trabajo, lo ingresa en forma temprana y al trabajo informal. Es decir, que ingresa en una situación de vulnerabilidad emocional, física, social, que lo expone y la expone a enormes riesgos para su vida y su personalidad. Entonces el OIT propone mejor dicho, la CEPAL y la FAO proponen en el otro documento que se disponga durante 6 meses en toda América Latina un ingreso familiar que permita de emergencia a las familias y un bono alimentario. Y esto se ha concretado, felizmente se ha concretado en Argentina y en Chile, y también en otro, hemisferio, en España, lo que la colega María José explicaba, que es el salario mínimo vital, ¿no? En España ya empezó, es un año de tiempo, en nuestros países son de menor monto, de menor valor, pero el concepto es bueno. Y es bueno porque ingresa dentro de lo que Rodolfo Caponfilas decía, debe ser el derecho del trabajo. Rodolfo decía, el derecho del trabajo es un derecho incompleto hoy, porque es solamente el derecho laboral. Le falta el régimen de los trabajadores informales, porque de lo contrario, en América Latina nosotros regularíamos solamente una parte muy menor de la actividad laboral en nuestros países. Para que tengamos una idea de la magnitud que esto tiene, en Argentina estamos en niveles de informalidad muy, muy importantes.
rodando el 40%. En el Perú, la gran mayoría de los trabajadores son del sector informal. Invito a visualizar una excelente conferencia que está en el blog del equipo federal, ustedes la pueden acceder a partir de allí, de un ex ministro de Trabajo del Perú y el profesor Antonio Bailos, que eso fue en el mes de mayo. Y ahí se advierte cuáles son los enormes desafíos que tienen las sociedades en América Latina en el marco de la pandemia. Entonces, esto es un tema que a nosotros nos preocupa y mucho, y nos preocupa porque pensamos que si esto no se llega a un buen puerto, si nosotros no podemos conjurar en América Latina la crisis sanitaria, podemos llegar a una crisis alimentaria, que esto es lo que denuncia la FAO junto con la CEPAL. Por eso es muy importante y exhortamos a todos los gobiernos de América Latina, desde nuestro humilde lugar del equipo federal del trabajo, a que realicen esfuerzos para conjurar esta situación y hasta el máximo de sus posibilidades para evitar una crisis alimentaria y una crisis social enorme, que no tiene muchos antecedentes. De hecho, el Banco Mundial dice que desde 1870 que no había una caída del Producto Bruto Interno tan fuerte en todos los países del planeta, ¿no? Otro aspecto que tratamos en la ponencia es, digamos, qué ocurre en Argentina, ¿no? Y ayer salió publicado un importante informe de la ONU en Argentina, y voy a leer las cifras para que veamos a lo que nos enfrentamos. La ONU en Argentina prevé, en este informe que nosotros vamos a publicar hoy a la tarde, que mientras antes de la pandemia la pobreza de los chicos y de las niñas y niños en Argentina era del 53%, luego de la pandemia, en la pospandemia, hacia fin de año, podemos llegar a un 58,6% de pobreza en nuestros chicos. Que la pobreza extrema podría llegar a final de año, si no se adoptan medidas adecuadas en nuestro país, a la escalofriante cifra del 16,3% del total de la población, lo que significa 2,1 millones de personas. Es decir, un país como el nuestro que produce alimentos para 400 millones de personas, vamos a tener, si no tomamos medidas urgentes, audaces, en todos los niveles del Estado. Porque esto es importante también. Yo creo que Argentina, de hace mucho tiempo, desde su misma fundación, tiene un problema de diseño. Está mal diseñado el Estado. Nosotros tenemos un Estado supuestamente federal, entre comillas, cuando es un Estado que termina siendo unitario. Esto no deberíamos, debemos corregirlo en los hechos. Es decir, el Estado nacional, provincial, municipal, deben poner todos los cañones, todos los esfuerzos para no llegar a esta situación que sería una crisis humanitaria enorme en nuestro país, y esto es un poco, por eso también nos preocupa llevar adelante esta actividad. En el día de ayer, Furtado de Olivera, el director del OIT, por medio del Twitter oficial del OIT y también en una conferencia que dio, dice que según los criterios de la OIT hoy, las proyecciones le dan que Argentina puede perder 750.000 a 852.000 puestos de trabajo. Fíjense a lo que nos enfrentamos en el marco de la pandemia y la pospandemia. Es decir que este es un tema de enorme importancia para realmente no sufrir un problema social muy grave, porque esto es lo que a nosotros por eso nos preocupa. Es decir, la teoría sistémica del derecho del trabajo es una teoría que tiene bases jurídicas muy sólidas, como anticipamos. Es decir, Rodolfo Caponfila, ya en el 1984, en esa publicación que comentaba la doctora Mónica Palomino Rocha, en ese cuadernillo de la Fundación Electra que se ha publicado en Montevideo en el 2018, que yo le agradezco a Pedro Daniel Weinberg y le agradezco a Hugo Barreto por su publicación, que está disponible en el blog del equipo federal el texto. Ya en ese año, en el 1984, planteaba la importancia de darle atención a los trabajadores del sector informal, que el derecho del trabajo estaba incompleto y que debíamos incorporar a esos trabajadores al derecho del trabajo, ¿no? Es decir, tiene un fundamento jurídico sólido, pero además pretende ser operativa, volver a la realidad social, generar herramientas e ideas para evitar que se produzcan hechos lamentables como podría ser el que nos podemos enfrentar ahora. Es decir, que este es un tema realmente que nos preocupa y mucho. En cuanto al teletrabajo, coincido en gran parte con lo que explicaba el doctor Oscar Cuartango, y también en lo personal me parece que es la negociación colectiva el lugar central de la regulación del teletrabajo. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner
todas las herramientas, toda la inteligencia. Y en este sentido cito como un buen aporte del derecho colectivo del trabajo en nuestro país, un acuerdo del 4 de junio de este año en la Paritaria Nacional Docente, donde se regula específicamente el teletrabajo. Ese acuerdo está en proceso de homologación, supongo que será homologado y publicado a la brevedad, y allí se establecen, entre otros, el derecho a la desconexión digital, que es algo esencial y que surge no solo del artículo 14 bis, sino que también surge del artículo 33 de la Constitución Nacional. Es una garantía constitucional innominada, porque surge de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Es decir, nadie puede estar sometido a la tiranía digital, de que significa estar conectado a las 24 horas o responder el fin de semana o a cualquier hora de la noche o de la mañana las exigencias del empleador. Es decir, ese derecho está consagrado respecto de los trabajadores docentes en esta paritaria, y también se aplica al teletrabajo, al trabajo a distancia, el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo, que limita y garantiza los derechos del trabajador. Es decir, que este acuerdo yo creo que es un aporte y también muestra un camino razonable de negociación colectiva, de autorregulación del teletrabajo, que es un rol que evidentemente vamos a tener que asumir desde los actores sociales y por supuesto también desde el Estado. Pero yo me parece que los actores sociales tienen un enorme rol en materia de regulación del teletrabajo. Quiero por último finalizar y decir que ha sido un placer, un honor para mí estar presente hoy, un enorme gusto verlos a los colegas y amigos después de tanto tiempo, y decir que me parece que en estos momentos de crisis, de dudas, debemos tener lo que Pablo Neruda decía, una indomable esperanza. Estas palabras Neruda las dijo en Estocolmo, cuando él recibe el Premio Nobel de Literatura, pero yo me imagino que él las decía en realidad con su corazón en Isla Negra, mirando el Océano Pacífico, en ese lugar maravilloso, que ese barco quieto que él tenía allí en el Pacífico, cuando dijo: solo armados con una ardiente paciencia ingresaremos en las espléndidas ciudades, que traerán luz, justicia y dignidad a todos los hombres, y solo así la poesía no habrá cantado en vano. Así que gracias amigos, ha sido un enorme placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Agradezco a todos en nombre del colegio que represento, agradezco a todos la presencia, el aporte, la disposición. Buscamos estos encuentros para aportar a la profesión, para mejorar el ejercicio profesional, y creo que hemos hecho un buen trabajo hoy. Les recuerdo que el miércoles próximo tenemos el módulo 2, que hoy saldrá a difusión. Lo difundiremos tanto el equipo federal, entiendo, como desde el colegio. Y luego el siguiente miércoles, el último módulo, que es el 3. Asimismo, les comento que estén atentos, porque finalizadas las reuniones anuales de OIT, que serán de manera online, a distancia, desde cada país, haremos un resumen de las presentaciones y del trabajo que emana de esas comisiones de trabajo. Les agradezco a todos nuevamente. Quedamos a disposición, estén atentos a las notificaciones, y bueno, un aplauso para todos.